Re. ¿Cómo entender este puente que intenta construir el cardenal en las últimas palabras de despedida del Papa Francisco? Y si este puente seguirá en pie independientemente de quién sea el próximo Papa. Bueno, buenos días en primer lugar. Pues sí, yo creo que tiene que seguir. Digamos, desde el Concilio Vaticano II hace más o menos 60 años, pues ha habido cada vez más acercamientos entre la Iglesia Católica y las otras iglesias y comunidades eclesiales cristianas y entre la Iglesia Católica y las otras religiones. Con Francisco esto llegó a niveles hasta ahora no desarrollados. Por ejemplo, la firma del documento sobre la fraternidad universal entre el Islam y, y el catolicismo es un hito histórico que pues, realmente no creo que un papa se atreva a volver atrás. Es cierto que siempre habrán voces discordantes, siempre habrá voces que digan que la iglesia está perdiendo su identidad, pero cada vez es más frecuente que la apuesta ecuménica e interreligiosa para la iglesia es algo irrenunciable, no únicamente por una mera generosidad o caridad pastoral, sino porque es propio de una iglesia que sigue a un Dios trinitario ser abierta a una comunión en la diversidad. Y yo creo que eso lo tenía muy claro Francisco y me parece muy difícil que sea quien llegue al trono de Pedro, pues cambie esto de una manera radical. Con nuestro invitado anterior hablábamos de esa homilía que dio el cardenal Batista Re, que es precisamente ese comentario al Evangelio en la misa que él presidía. Y él habló y trajo de nuevo sobre la mesa una frase que dijo el Papa Francisco y es construir puentes y no muros. Recordemos que el Papa Francisco en uno de sus últimos actos como sumo pontífice le envió una carta al episcopado de Estados Unidos pidiéndole que tomara una postura a favor de los migrantes precisamente en medio de una política adversa para ellos. Si bien en su momento en esa misiva el Papa Francisco no mencionó directamente al presidente Donald Trump, en efecto se estaba refiriendo a sus políticas migratorias. Quiero preguntarle, padre Mario Alberto, ¿usted cómo interpreta que ahora el cardenal Batista Re retome esta frase de construir puentes y no muros justo cuando enfrente estaba el presidente Donald Trump? Pues evidentemente tiene un valor simbólico importante. Además, a ver, el cardenal Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, pues en la homilía, por supuesto, estaba refiriéndose a las apuestas de Francisco, pero no se puede negar que esa homilía tiene dos contextos fundamentales. Estaba repleta de líderes políticos de todo el mundo, la Plaza de San Pedro, y estaban sus hermanos cardenales electores. Y hacer énfasis en estas cosas yo creo que es un mensaje pues para Trump y para todos los grupos que ahí estaban, porque tenemos que el único país que está en una postura muy negativa contra la migración no es Estados Unidos. Ahí había líderes de otros países que también lo eran, incluso la presidenta italiana, pero para los nacionales allí presentes era insistir, miren, esto es lo fundamental de Francisco, esto es por lo que tanto luchó. Y evidentemente en una homilía no es el lugar y menos en público a decirlo, pero es como decirle a todos los presentes, vamos a seguir en este camino, vamos a abandonar esto. Esto es algo que es sustancial y no podemos desconocer. Francisco siempre fue un papa abierto a que todos se unieran, a que todos buscaran la paz. Y por eso, como bien dices tú, la carta que envió al episcopado norteamericano, y por eso recibió críticas de muchos políticos, de muchos países distintos, pero para Francisco el Evangelio estaba por encima de la política, de la ideología, y en el Evangelio, y no solo en el Evangelio, incluso en el Antiguo Testamento, el migrante, el extranjero, es aquel que requiere una preocupación especial de Dios.